Muy buenos días, les saluda al licenciado Michael Retana Rodríguez, abogado y notario público, director del podcast Charlie Charlie, el podcast de la seguridad privada con un enfoque social, económico y jurídico. El día de hoy me hago acompañar por la licenciada Tania Molina Rojas, la cual es criminóloga. Doña Tania, muy buenos días, gracias por participar nuevamente en el programa. Buenos días, Michael. No, muchas gracias a vos por el espacio, por tomarme en cuenta para poder abordar estos temas que son tan importantes. Precisamente el día de hoy hemos decidido hacer un podcast diferente a lo que hemos venido trabajando y es debido a la preocupación que mantiene el país, todo el país, y me refiero a Costa Rica de frontera a frontera, y es el tema de el gran crecimiento de la criminalidad en Costa Rica. Nos ha pasado por encima las pandillas, los diferentes carteles. Y no solo eso, Costa Rica está enfrentando una nueva era para lo cual considero que el pueblo costarricense no está preparado, porque era algo que veíamos en Colombia, en países de Sudamérica, en Estados Unidos, y nosotros éramos un puente únicamente transitorio para el tema del tráfico de estupefacientes. Sin embargo, de hace unos años para acá ya nos convertimos en consumidores y eso trae nuevas problemáticas en materia de seguridad social, de seguridad pública, como lo es la disputa de territorios, como lo es el reclutamiento de personas para sicariato, que ahora es una modalidad muy utilizada en el país. Y bueno, ¿quién más que usted como criminóloga que nos haga un análisis del estado de esta criminalidad? Y para nadie es un secreto, la seguridad privada está siempre en todos lugares. Exista o no exista un cartel en diferentes lugares, siempre va a haber, porque Costa Rica es muy pequeño, entonces siempre van a haber escuelas, siempre van a haber EBAI, siempre van a haber instituciones públicas que están custodiadas por seguridad privada, que se enfrentan a esta nueva situación de criminalidad. Dani. Sí, bueno, muy complejo, Michael. El fenómeno criminal siempre, 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 cuando yo voy a hablar sobre estos temas, en la introducción señalo que es multicausal, ¿verdad? Ayer casualmente estábamos viendo unos temas con un periodista sobre lo que le sucede a Limón y lo que le sucede en términos generales al país y bueno, revisando algunos de los videos que están circulando sobre los últimos crímenes. No sé si tuviste la oportunidad de ver el homicidio que se dio frente a los tribunales. Ya nosotros obviamente desde hace al menos una década estamos viendo manifestaciones de violencia mucho más exponenciales que antes no teníamos de una forma tan patente. Ahora, hay un asunto, el narcotráfico, el mercado criminal de narcotráfico no es algo nuevo para nada. Nosotros revisamos la historia de este país y cuando se hace, obviamente, una verificación de información y de antecedentes, vamos a ver que las organizaciones criminales han operado desde 70s y 80s en Costa Rica. Lo que pasa es que era de una forma muchísimo más silenciosa. Hoy por hoy, la pugna, la guerrilla que se está librando, porque esto es casi que una guerra entre las pandillas en las calles, es no solo con armas de grueso calibre, que además son armas consideradas para la guerra. Vemos cómo se cometen crímenes con AK-47 y con M16, la mayoría. Antes nosotros no teníamos eso. Es más, hace solo un quinquenio se veía que se usaban muchísimas armas de fuego cortas, que incluso te vas a acordar de esto, pero empezó una ola a responsabilizar la industria de seguridad privada, ¿te acordás? Porque muchas de las armas incluso eran no solo cortas, sino inscritas, matriculadas por la industria. Entonces, eso es un tema que también tiene que analizarse. ¿Cuántas de las armas de fuego que se utilizan por parte de las pandillas provienen efectivamente de las empresas de seguridad privada? Unas porque se las han robado, otras porque, bueno, definitivamente son mamparas y son facilitadoras del delito
de alguna forma. Y de eso hemos tenido casos que son, y por eso lo menciono, porque son públicos y notorios y además incluso con sentencia. Pero bueno, también se han señalado un montón de casos donde se les han asaltado las instalaciones a las empresas de seguridad. Probablemente eso lo vamos a seguir viendo y cada día más. Pero bueno, las armas de fuego que están utilizando las pandillas son de grueso calibre y la mayoría son prohibidas. Eso quiere decir que son armas que obviamente pertenecen al tráfico ilegal de armas. Muchas provienen de los Estados Unidos, del Triángulo Norte, y además son remanentes de los conflictos que existieron en el Triángulo Norte. Otras provienen del sur del continente, de Colombia, de Ecuador, de Brasil. Pero sí, la gran mayoría de las armas con las que se cometen estos crímenes ahora son de grueso calibre. ¿Qué podemos decir para resumir el estado actual de la criminalidad y del crimen organizado en el país, puntualmente en el mercado criminal del narcotráfico? Bueno, se salió de control. Yo digo que yo no soy tan optimista con lo que le está pasando al país. Hay un paralelismo muy amplio entre lo que le sucede a Costa Rica y le ha sucedido y le está sucediendo a Ecuador, con las distancias del caso, por supuesto, pero en 5 años Ecuador tuvo un repunte de homicidios dolosos de un 800%. Eso es una cifra increíble de pronunciar. En Costa Rica el año pasado hubo un crecimiento de un 40%, que eso es muchísimo, más que somos un país obviamente tan pequeño con una población bastante reducida. Cuando usted hace el análisis de los datos por provincia es aún más dramático, ¿verdad? Ya una provincia como Limón puede ser comparable a Guatemala, a Honduras o a otros países que están en el sur del continente que manejan ya históricamente cifras muy elevadas de homicidio doloso y de criminalidad en general, ¿verdad? La delincuencia común, pero realmente es muy preocupante lo que está viendo este país. Se requiere avanzar rápidamente en todo lo que es represivo, porque ayer también lo discutíamos. ¿Qué hace Costa Rica de forma preventiva para poder mitigar y contener la gran cantidad de homicidios que tenemos en este momento? Bueno, por supuesto que lo más importante es la prevención primaria, pero mientras vemos los resultados de la prevención y de los proyectos y de las charlas y las capacitaciones que se dan y los proyectos que se trabajan con adolescentes, tienen que existir soluciones que sean más contundentes. Perdón. Tienen que existir soluciones que tienen que derivar en proyectos que van a ser de inmediato, ¿verdad? Reformas a leyes hoy y decisiones que tienen que tomarse también con la policía e incluso procurar abordar muchos de los temas con toda la industria de la seguridad privada, Michael, que sé que es una de las consultas que vas a hacer en este podcast sobre la industria de la seguridad privada y cómo puede impactar positivamente en la seguridad nacional. Bueno, muchísimas gracias, Tania. Tiene usted toda la razón en mencionar pues esa comparación. Nosotros tenemos un problema muy grande y es que somos pequeños. Las distancias son muy cortas entre provincia y provincia, entre cantón y distrito, y eso hace que se vea con más frecuencia pues la criminalidad de estas muertes. ¿Por qué? Porque las provincias son muy pequeñas y los territorios son pequeños. Y evidentemente las fronteras que ellos establecen entre sus territorios siempre va a estar marcada por ser pequeñas. Efectivamente, la seguridad privada está inmersa en este mundo de criminalidad. ¿Por qué? Porque no nos salvamos, y me incluyo. ¿Por qué? Porque, ya como lo dije, estamos en los lugares del Estado, normalmente empresas de seguridad privada presentes en instituciones del Estado, con agentes de seguridad 100% 24 horas, algunos bajo una modalidad de no portar armas de fuego y otros pues con la modalidad de armas de fuego. Pero también tenemos un tema que usted lo decía ahora, que la empresa de seguridad privada fue marcada por alimentar dolosamente inclusive el mercado de armas. A eso me lleva a consultarle algo, Tania. Usted con su experiencia, y nosotros enfrentamos muchísimo el tema de la competencia leal, y entiéndase, empresas de seguridad que no están debidamente autorizadas, usted las ve ahí en condominios, en fábricas y demás, con personas que no son agentes de seguridad, no tienen ni siquiera el conocimiento o
tienen un conocimiento militar, pues son personas que estuvieron otra vez en Nicaragua o algún otro país de Centroamérica, que participaron en su adolescencia en procesos de reclutamiento de militarismo y ahora ya vienen aquí a Costa Rica y trabajan en seguridad privada de manera irregular. ¿Cómo afecta eso o cómo podría ser esa afectación de las empresas ilegales? ¿Podría contribuir a que los carteles tengan acceso a información de personas, a facilitar esto, estas estructuras puedan trabajar en lugares determinados y que la empresa de seguridad más bien sea un facilitador por no ser autorizada, no tiene ningún conocimiento de cómo se trabaja la seguridad en el país? Sí, bueno, ya lo dijiste muy bien. Hay una responsabilidad del cliente, ¿verdad? Hay una responsabilidad de quien contrata los servicios de seguridad privada y lo hemos visto porque históricamente también la industria por más de 40 años, esto no es nuevo, ha estado muy prostituida. Hay muchísimas empresas que trabajan absolutamente al margen de la ley, que no están inscritas en el Control Paz, que por supuesto no están pensando en inscribir sus armas de fuego y mucho menos pagar cargas sociales. El gran problema que hay no solo es la competencia desleal que se produce en la industria entre grandes y pequeños, están aquellas empresas, las empresas que tenemos en el país que operan, que son multinacionales con más de 3.000 empleados y que eso obviamente les permite manejarse con unos márgenes distintos a los que podrían manejar empresas pequeñitas. Eso está clarísimo y bueno, eso es lo que se dice y se maneja siempre en la industria como competencia desleal. Pero hay un gran segmento de empresas que obviamente ofrecen el servicio, no están inscritas y ahí está solo la responsabilidad de quien contrata, que es donde tienen que ir ya sean las autoridades del Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Seguridad en su dirección de servicios de seguridad privada debería de ser más eficiente, pero entra el eterno tema del manejo del recurso humano, de la cantidad de personas que tienen para poder realizar inspecciones. Entonces, bueno, hay, vuelvo y repito, una otra responsabilidad muy grande en cuanto a quién contrata, porque no están verificando que sean empresas inscritas, que paguen la caja, que paguen el INS, que tengan sus armas de fuego debidamente inscritas, que al oficial se le entrene, se le capacite y además se le respete, porque aquí hay muchísimas empresitas, pseudo empresas de seguridad, que no solo están facilitando de alguna forma eh, y pues sí, penetración de organizaciones criminales a partir de una mampara, sino que hay todo otro rollo que tiene que ver estrictamente ya con el ámbito laboral, ¿verdad? El manejo del tema de los salarios, de las extras, de cómo los explotan, etcétera. Entonces, al final vamos a llegar al mismo punto, Michael. Es responsabilidad de quien está contratando velar porque las empresas sí estén inscritas, sí estén en Control Paz y que además los precios que están ofreciendo no sean ruinosos. Pero el gran problema es que incluso uno ve instituciones que contratan servicios de seguridad privados que están con un precio que afecta al resto de los competidores que están dentro de la industria. Entonces, de alguna forma, el mismo Estado en algunas de sus instituciones fomentan esa competencia desleal. Entonces es una cosa, es una locura y es un círculo vicioso, porque son el ente rector, que es el ministerio, la Dirección de Servicios de Seguridad, y ellos mismos, el Estado es el que más compra servicios de seguridad. Y bueno, y si nos vamos al ámbito absolutamente privado, donde muchos hablan del tema de competencia, los condominios, ahora la figura del portero, ¿verdad? Del oficial que está desarmado, pero que tampoco el cliente va y verifica que pase por capacitación, que lo lleven a entrenamientos al menos dentro de las instalaciones de las empresas, ¿verdad? Porque al final con esta figura de portería no son oficiales, no son oficiales, no son agentes, y si ya de por sí la malla curricular, que es una malla que hay que trabajar para actualizar, nosotros nos vamos a topar en la industria, vos tenés que haberte topado con esto en cantidad de veces, de gente que lleva un curso, el curso de seguridad privada de una semanita, con unos contenidos que son muy básicos, que lo llevan una vez en la vida y que no se vuelven a actualizar. Entonces nosotros también tenemos la seguridad privada nuestra en las escuelas, en los colegios, en los centros comerciales, en todas partes, de punta a punta en el país,
y no necesariamente por gente que está capacitada. Y lo otro es que también se les entregan armas de fuego y gente que usted pasa hasta 10 años, 15 años sin ir a un polígono. ¿Por qué? Porque no todos los empresarios invierten en los agentes de seguridad, ni en capacitación, mucho menos en actualizarlos y muchísimo menos en sacarlos y llevarlos a un polígono para que realmente estén entrenados, porque los costos son altísimos. Entonces ahí entra la otra parte que es los capacito, invierto o compito, logro ser lo suficientemente, ¿verdad? No solo de capacitarlos y tenerlos en cierto nivel, sino poder ser competitivo frente a una industria que realmente vos ves que un puesto 24/7 en este país se cobra, si lo cobras bien, un poco más de 3 millones de colones, ¿verdad? Pero hay empresas que están cobrando, vos ves en la calle hasta menos de 2 millones de colones por el mismo puesto. Millón Entonces, doscientos, lo he observado yo en el imagínense, ejercicio de mis 1.200.000 funciones. es imposible que usted pueda suplir las necesidades de los oficiales, todo lo que implica en cuanto a uniformes, en cuanto a pólizas, las cargas sociales de este país que son elevadísimas. Si usted está pagando lo justo, yo siempre digo que el cliente, que es el que contrata los servicios de seguridad, es cómplice de explotación y es cómplice de malos tratos. Porque si usted paga 1.200.000 por un puesto en una caseta, en un condominio de 1.200.000, todos los que viven en ese condominio son cómplices y Correcto. son parte del problema, no están pagando lo que tiene que ser. Entonces, al final se dan cuenta que no les están reportando el 100% de las cargas sociales, que eso Sí, lo lo hace, reportan. lo hace la gran mayoría de las empresas de seguridad de este país, ¿verdad? El famoso salario global, que es pagar salarios globales y no pagar lo que se tiene que pagar porque no se logra, no salen con los costos. Entonces, hay empresarios que lo han dicho públicamente y abiertamente. Si nosotros pagamos como tiene que ser el 100% de las cargas sociales, reflejamos todas las extras y además capacitamos, entrenamos, sacamos a la gran mayoría de la operación en distintos momentos al polígono, invertimos en munición y todo lo que esto implica en gastos no nos da, como decimos popularmente en Costa Rica, no nos da la cobija. Entonces, sí, la gran mayoría de los oficiales de seguridad, me consta y lo sé, es gente que no recibe la capacitación oportuna y la actualización oportuna. Y entonces, el gran problema no solo es las cosas por las que ellos tienen que pasar, sino que se tienen que enfrentar a un fenómeno que es el fenómeno criminal actual sin herramientas. Porque también hay otra cosa, no solo no están lo suficientemente entrenados y capacitados, o no tienen las habilidades para poder resolver muchísimas cosas, sino que están de punta a punta en el país donde el Estado no llega, y donde el Estado no llega, adivine quiénes sí llegan, las organizaciones criminales, ¿verdad? Claro. Entonces ya hay un montón de sitios donde hay en este país gobernanza criminal, donde las pandillas son las que deciden quién entra, qué sale, a qué horas, ¿verdad? Incluso se cobran peajes, etcétera. Y resulta que el oficial de seguridad, el agente de seguridad de ese tipo de empresas, las que están al margen de la ley, las que no cumplen, las que no respetan, las que no están inscritas, las que jamás van a optar por un sistema de gestión de control y seguridad, mucho menos soñar con un ISO 9001, por ejemplo, o un sistema de gestión como VASC para prevención de delito, ¿verdad? Ese tipo de empresas obviamente son las menos en el país, las que optan por sistemas de gestión, como 28.000 también, las que son responsables. La gran mayoría, Michael, hay que decirlo con honestidad, no buscan cómo asociarse, como algunos sí lo hacen, estar bajo una asociación, como haces, para buscar instalar las mejores prácticas, para buscar hacer congresos de actualización, porque están buscando también eh, reformas a la ley que cubre los servicios de seguridad privada y que están obviamente también promoviendo eh, cuestiones que tienen que ver con prevención, que obviamente, vuelvo a decir, es responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, no de la seguridad privada, pero ir trabajando y articulando todas esas estrategias. Eso lo hacen muy pocas empresas de seguridad. Ahora, sí hay empresas de seguridad que también me consta a lo largo del tiempo que yo he trabajado como consultora para empresas de seguridad y que he auditado empresas de seguridad,
Me consta que hay una gran sensibilidad y mucha responsabilidad por parte de la alta dirección para que los oficiales estén bien tratados, bien pagados y además estén constantemente entrenados, porque ahora tienen que lidiar con una serie de problemáticas que hasta hace muy poco no se veían, ¿verdad? Lo más malo que le pasaba a este país era el famoso carterazo, que si vos vas con una joya por el mercado de la Coca-Cola, pues te arrancaban tu collar, tu cadena o tus aretes, ¿verdad? Pero ahora lo que estamos viendo, como estas escenas de crímenes con armas pesadas a plena luz del día frente a un tribunal de justicia, estamos viendo cosas que ya son propias de países donde, bueno, son estados muy criminalizados o hay una gobernanza criminal muy amplia en esos países. Es tipo México, lo que está pasando en Ecuador. Entonces, nosotros estamos prácticamente entrando en una situación muy crítica como la que normalmente ha vivido el Triángulo Norte. Y ahí, en medio de todo eso, se encuentra la industria de seguridad privada, Michael. Sí, usted decía varias cosas importantes y es que, Tania, una de las cosas más preocupantes es la información que tiene un agente de seguridad. Vamos a ver, usted contrata a un agente de seguridad en una empresa, en un condominio, en cualquier industria, porque no solamente necesita el resguardo de los bienes y activos de esa empresa, pero también necesita la parte administrativa que hace el agente de seguridad. El agente de seguridad sabe dónde vive el dueño, a qué hora sale, quién es la esposa, quién es los familiares. De los condominios, saben la ubicación de cada una de las casas, quiénes viven, dónde habitan, quiénes los visitan, a qué horas. Ese manejo de información va en relación a lo que usted decía. Las empresas ilegales, las que no están, no saben cómo manejar la información. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacitación necesaria. Ahora bien, en el tema de las capacitaciones es muy complejo. Yo también doy charlas y asesoro a algunas empresas de seguridad y usted se topa con esa problemática. Y mira, si yo tengo que sacar los agentes de seguridad de cierto condominio un día para ir al polígono, ¿quién me paga a los oficiales que yo estoy mandando a cubrir los actos? Yo siempre les digo, bueno, es que usted debió prever eso en el momento en que cotizó. El problema es que usted llega a este país a una cotización y lo primero es el primer punto, y lo es en las licitaciones públicas, calificación, precio, el mejor precio. El mejor precio es sinónimo de robarle los derechos, porque es literalmente robarle los derechos a los trabajadores. Entonces, ahí ves empresas pagando 1.500.000, 1.600.000, 2.300.000, 2.400.000 por puestos de 24 horas, que evidentemente juegan con las extras de los agentes de seguridad, juegan con el reporte de la caja, pero eso no solamente es un problema. ¿Por qué? Porque eso desmotiva a la gente de seguridad. Y sabemos que las condiciones de los agentes de seguridad en muchos de los casos son condiciones limitadas. O sea, el agente de seguridad recibe su dinero y el 100% se gasta. O sea, no tiene una política de ahorro. O algunos tendrán una política de ahorro, algunos otros no. ¿Y qué hace esto? Que si le limitamos el salario a la baja y llegan estas organizaciones con el poder económico que tienen y le pintan al oficial de seguridad, mira, porque me regalé la información de fulano o de sultano, te voy a pagar tanto dinero. Y es ahí donde muchísimos agentes, y aquí no quisiera generalizar, pero las personas que no están capacitadas y que tienen necesidades, porque lamentablemente ese es el problema, las necesidades de las personas que están siendo accesadas por las bandas organizadas son personas de escasos recursos. ¿Por qué? Porque juegan con eso, con la necesidad del ser humano, que no le queda otra que ver esa oportunidad que es única en la vida, y lo que no sabe es que está comprometiendo no solo la vida de quienes resguardan, sino también su propia integridad y la de su familia. Tanto es así que ya inclusive en el ámbito en el que yo ejerzo, que es la abogacía, vimos la muerte de un juez el día lunes, creo que fue, a las 12 del día, ahí en Tres Ríos. Situación que es alarmante para el gremio de abogados penalistas, que es mi rama también. ¿Por qué? Porque o sea, ya no se puede hacer ni siquiera un buen trabajo o un mal trabajo, porque igual te cobran si ganas o te cobran si pierdes. Entonces, eso afecta muchísimo. Y la preparación, los agentes de seguridad juegan mucho con la necesidad y el Sí, manejo de la información
la gente no sabe, cuando contratan empresas de seguridad, no tienen ni siquiera la idea de qué información maneja un agente de seguridad, y es muchísimo. Tienen acceso a cámaras, alarmas, controles de ingresos, o sea, tiene una serie de información que en muchísimos casos no es bien controlado, bien resguardado. Sí, Michael, bueno, es muy importante porque yo vuelvo al punto inicial. Los clientes, no estaría tan segura yo de que no lo sepan, ¿verdad? De la gravedad que implica contratar empresas que están al margen de la ley, porque son muchos temas. Es el manejo de la información, como bien señalaste, que es vital. El acceso a entradas y salidas, los oficiales, los agentes manejan información vital, vos los ves en los hospitales, en las clínicas, en las escuelas, en los colegios, en los condominios, a qué horas entra un empresario, ¿verdad? Que tenga muchísimo dinero, cuántos días está sola una propiedad, una mansión, etcétera. Entonces, sí debería el cliente de verificar más allá que las empresas de seguridad que contrate pues tengan no solo todo en absoluta reglas, sino que trabajen por prevenir el delito dentro de su sistema, o sea, que tengan, ojalá, un sistema de gestión, y si no tienen un sistema de gestión, por lo menos instaladas las mejores prácticas para darle trazabilidad al personal, porque eso es lo que nosotros conocemos en los sistemas de gestión, Michael, como puestos críticos. Entonces, a los puestos críticos hay que darles un tratamiento diferente. El oficial que tiene un arma de fuego, el oficial que tiene acceso a información tan importante, tiene que ser visitado, tiene que pasar por pruebas de confiabilidad diferentes, tiene que pasar ojalá por un tamizaje, por un PAI, por una prueba psicométrica, por una serie de elementos que le garanticen a el cliente que efectivamente su casa, su información, incluso su vida, y pues está bien resguardada. El problema es que el cliente, ahora lo dijiste, vea lo que pasa con las licitaciones, o sea, con el Estado. Van a ponerle puntuación, un porcentaje que incluso a veces es muy pesado, tiene un peso muy grande en una licitación, en un concurso, el precio. No llega al 100%. Yo he visto licitaciones que dicen 100% precio. Imagínese, eso es una locura, que le pongan el 100% a una licitación por precio, ya ahí usted está fomentando la competencia desleal de entrada. Vea la complicidad que hay de una institución, cual sea, de hacer y formular una licitación donde le asigna el 100% del peso al precio, cuando se sabe que si usted realmente paga lo que tiene que pagar por ley y capacita y forma y tiene un sistema de gestión, eso son un montón de costos asociados, Michael, ¿verdad? Entonces hay que invertir mucho dinero en capacitación y en formación. Entonces las mismas instituciones están fomentando no solo la competencia desleal, vuelvo a decirlo otra vez, sino que los oficiales que están en hospitales y en sitios públicos o instituciones donde se maneja información vital o temas que son vitales. Podría mencionar, por ejemplo, no sé cuáles empresas pueden estar, pero es solo como un ejemplo. Un Recopi, ¿verdad? Que además sufre tanto delito por el robo de combustible. Yo esperaría que un Recope se tome la molestia de hacer un concurso público para, si no tienen la seguridad, si está solo patrimonial, genial, pero si tienen patrimonial y privado, como la gran mayoría de las instituciones, ¿verdad? Que lo vemos incluso en las universidades públicas, tienen su seguridad patrimonial, como hablar de una universidad de Costa Rica, pero también en algunos sitios subcontratan seguridad privada. Entonces, son los más llamados a verificar si esa empresa tiene un sistema de gestión, si esa empresa invierte en capacitación y que lo evidencien, porque también hay empresitas que tiran certificados de cursos que nunca se dieron. Certificado de escritorio. Ajá, el certificado de escritorio que se tira, se firma y se le dice al oficialito, vea, usted tiene que asumir que recibió esta capacitación en esta fecha y obviamente no puedes decir que no porque si no te quedas sin trabajo, ¿verdad? Entonces, es todo un tema, es muy complejo porque son prácticamente
casi 28.000, entre 28.000, un poco más, un poco menos, casi siempre se dice 28.000 a 30.000 hombres y mujeres los que están en la industria de seguridad de este país. Y el gran número, que eso es una cifra negra enorme, que son los que están en los barrios. Yo lo veo en mi comunidad donde yo vivo, y hay mucho oficial que no son oficiales, ¿verdad? Que es mal llamado de una forma despectiva, que a mí no me gusta decirlo, pero para que la gente se ubique en el contexto, el famoso guachi, que casi siempre son extranjeros que están ilegales. Yo los veo en casetitas, que son casetitas hechizas de barrio, donde algunos ricos cómplices decidieron reunirse con algunos de los vecinos y hacer una casetita y decirle a ese guachi con un palo, que es lo único que se les da, con un palito de madera: bueno, usted nos va a cuidar el barrio, usted va a estar aquí, este va a ser su horario y nosotros le vamos a pagar, y se le paga en la mano. Y eso es súper usual en las comunidades y en los barrios. Te voy a hablar de un Pinares de Curridabat. Vaya, dése una vuelta por Pinares de Curridabat. Usted se va a topar con muchísimas casetas que están incluso, y eso nadie lo audita, en la vía pública. Hay casetillas que están en las aceras, que son públicas, o prácticamente entre la acera y el filo del caño. Y algunos ricos se ponen de acuerdo, porque ahí son solo casas de altísimo nivel y carísimas, se ponen de acuerdo y le pagan al guachimán, y le pagan en efectivo y en la mano. Y el pobre oficial no tiene derecho a denunciar ni tiene derecho a decir nada, porque obviamente se va a quedar sin comer. Y como son personas que la gran mayoría, porque lo sé, porque los he entrevistado y me he tomado esa molestia de conversar con ellos, porque están muy cerca de mi casa, son gente que acaba de llegar, típicamente de Nicaragua, que es de donde más nos vienen personas sin documentos. También me he topado gente de El Salvador, porque antes venían muchísimo más que ahora no están migrando tanto por obvias razones, porque, bueno, hay muchísima más seguridad en El Salvador. Pero bueno, son nicaragüenses sin documentos, sin cursos, entonces todavía más grave, ¿verdad? Porque tenés en los barrios seguridad que está absolutamente al margen de la ley, que está explotando a la gente. Ellos están ilegales, sin documentación, reciben la platita en la mano, no tienen seguro social. Algo pasa y ni hablar, ¿verdad? Bueno, y son barrios donde las casas están prácticamente de cara a la vía pública, sin rejas y sin mayores medidas de seguridad, porque también están atenidos a que pagan por la seguridad, ¿verdad? Y la seguridad es este pobre sujeto que vino, que es ilegal y que no tiene derecho a defenderse, que no tiene derecho a contratar los servicios de un abogado, ¿verdad? Entonces, eso te digo que es un círculo vicioso. Hay mucha tacha de casas en esas zonas, que son zonas donde hay residencias muy hermosas y muy caras, y hay muchísima tacha, pero son gente que no opta, incluso en muchos condominios donde hoy por hoy solo están poniendo cámaras o solo están poniendo control de acceso, pero no hay oficial en ninguna caseta con tal de no pagar los servicios de seguridad privada formal. Lo sé. Claro. Entonces, ve qué difícil y qué complejo. Y entonces nos enfrentamos a un fenómeno de las tachas de casa, las tachas de vehículos, se elevaron de forma exponencial, pero los mismos señores que son ricos están contratando los servicios al margen de la ley. Tenemos las instituciones que están fomentando la competencia desleal, y las empresas que no quieren invertir en la capacitación de los agentes, porque no solo no quieren, sino que ya no pueden, no les da la cobija, porque tienen que cobrar muy bajito para poder entrar a competir y dar servicios al mismo Estado, que es el que tiene que regular el servicio de seguridad privada del país. Entonces, círculo vicioso Es que un nunca va a círculo, terminar. claro. ¿Sí? Ahora decías algo muy importante que también es un fenómeno que ha venido en crecimiento, el tema de la seguridad electrónica. Este todavía está más constituido que la seguridad privada, porque ves en Marketplace, colocas ahí cámaras de vigilancia y te aparece cualquier persona sin el conocimiento técnico instalándole cámaras. Yo hace poco hablaba con un cliente en una asesoría que me dice: es que qué extraño, se me metieron
y yo tengo cámaras, bueno, ¿y a quién instaló? No, y yo contraté a una persona que busqué, es que me estaban cobrando muy caro una empresa de seguridad y contraté a una persona que vino y vieras que no nos ha funcionado, porque las cámaras fallan. Claro, la gente no sabe que para instalar cámaras y vender cámaras de seguridad electrónica se debe tener una licencia y también la División de Servicios de Seguridad Privada la regula. Y no es cualquier persona, es un técnico capacitado que normalmente las diferentes marcas, Dawa, Hivation, cualquiera marca, capacitan sus técnicos no solamente para que instalen los equipos, sino con códigos de ética, con principios de confidencialidad de la información, porque estas personas, estas sí te conocen la intimidad de tu hogar o de tu empresa, porque son los que instalaron las cámaras. Y entonces entregamos la seguridad electrónica a una empresa ilegal o a una empresa que no conoce, es todavía peor, porque esa información es muy vendible. Y ahora tenemos un problema anexo. La inteligencia artificial ha venido a hacer destrozos en la seguridad privada. ¿Por qué? Porque es muy sencillo captar la información, captar la imagen, captar el video y comenzar a hacer videos y suplantaciones de voz y de imagen. Y está el famoso secuestro digital ahora que es nuevo en Costa Rica. Bueno, ya se daba, pero en la estafa informática, este tema, pero nosotros estamos viviendo fenómenos criminales que para nosotros, para costarricenses, son nuevos en Costa Rica, porque ya los hemos visto por televisión y por narconovelas y por todo este tema que ha evolucionado muchísimo fuera de nuestras fronteras, pero ya nosotros lo estamos viviendo en carne propia. El tema del cliente, Tania, el tema del cliente es muy importante. Usted, con su experiencia, considera que el cliente debe de tener al menos algún conocimiento básico a la hora de contratar, o más bien, ¿qué sería desde su experiencia lo que debe de tener una persona que en este momento dice, quiero contratar una empresa de seguridad para cuidar mi condominio, mi empresa, mi hogar? Hay casas que contratan empresas de seguridad. Desde su perspectiva, desde su ámbito profesional, eh, ¿qué le diría a esos compradores de seguridad que tomen en cuenta a la hora de contratar un servicio de seguridad, sea físico o electrónico? Bueno, usted sabe como abogado que hay una responsabilidad compartida, ¿verdad? Debería entonces, para mí, el Estado ser muchísimo más eficiente a la hora de, número uno, auditar y número dos, el mismo Estado cuando hace los concursos, porque tiene que existir una responsabilidad compartida, si no, no se va a lograr, Michael. El cliente es muy responsable, no se da la tarea, pero vuelvo otra vez y repito, aquí estamos hablando de los clientes. ¿Qué deberían de hacer? Deberían de estar capacitados o formados para poder contratar. Por favor, Michael, por favor. Eso son cosas que son absolutamente lógicas. Si vos estás a cargo de la junta directiva de un condominio donde vivís, del condominio, hacen la famosa asamblea y siempre se va a buscar la cotización, ¿verdad? Siempre eso es un tema de discusión, la cotización más baja, el precio más ruinoso posible para ir y firmar el contrato con esa empresa, los patitos AAA. Yo creo que el Ministerio de Seguridad Pública en su dirección de servicios de seguridad privada debería salirse de las instalaciones donde están en las oficinitas y ser muchísimo más eficientes a la hora de auditar las contrataciones, auditar los servicios de seguridad privada, pero tienen que empezar hacia adentro. O sea, el ministerio y la dirección tienen que ir a verificar qué es lo que está pasando aquí en los hospitales, qué es lo que está pasando aquí en las clínicas, cuáles son los oficiales que están en el AIA o en Recope o en el INS o en el ICE, En el en Poder los Judicial. planteles, en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, todos los oficiales de seguridad que trabajan para el Estado son los primeros que deberían de estar auditándose. Entonces, eso es lo primero, ir a verificar cuáles son las empresas y qué tipo de servicio están dando, cuánto están cobrando y que efectivamente no sean ellos mismos cómplices a la hora de ponderar con un 90%, incluso hasta 100%, un tema del precio, ¿verdad? Número uno. Y número dos, vos decís, es importante que el cliente esté capacitado, que esté formado para que sepa contratar,
servicios de seguridad. Pero, ¿qué hacemos? Les damos una charla y les vendemos un servicio para que sepan que tienen que entrar al Control Pass, que ese ser humano que es el agente de seguridad debería de tener la caja, el INS y su salario absolutamente al día. Que ese ser humano que es el agente de seguridad tiene derechos en el país. Por supuesto que sí. O sea, son cosas que son absolutamente lógicas, que a mí me parece, incluso con todo el respeto que se merece usted cuando plantea una consulta como esta, o sea, deberíamos de darles capacitación a los clientes para que sepan que son seres humanos, que tienen derechos. A mí me parece que el cliente es corresponsable absoluto y que lo que tiene que hacer es asumir la responsabilidad. Y que seguridad privada otra vez tiene que salir y tiene que ir a inspeccionar, porque lo que se dice siempre, de toda la vida en el ministerio es: no hay suficiente recurso, es muy poca gente, son demasiadas empresas. Entonces, ¿por qué lo permitieron? Que eso es otra cosa, que es un tema muy álgido de tratar y muy grande y muy complejo. ¿Por qué permitieron que la industria de seguridad privada de este país creciera de una forma tan desordenada? Bueno, eso es un fenómeno que se da en toda América Latina, pero lo han permitido, porque aquí hay mucho empresario de seguridad privada que abrió esto como un absoluto negocio, que no tienen idea de los temas de seguridad, que un día decidieron ponerse un negocio. Dijeron: ¿qué me pongo? ¿Una venta de pollo frito o una empresa? Ah, no, ponete una empresa de seguridad, porque hasta hace muy poco era muy lucrativo, Michael. Los que hemos trabajado muchos años en la industria de seguridad privada sabemos que los costos y la ganancia es absolutamente marginal, y que para que usted ande montado en un Land Rover de último modelo es porque definitivamente ah, debería de pasar por una inspección específica, muy especial. La seguridad privada no es un buen negocio, no es un buen Trabajándolo como tiene que ser, negocio. ¿no? Porque la utilidad ronda entre un 8, un 5, por ahí es la utilidad de la seguridad privada Muy y bajito, es muy exacto. baja, es muy baja. Y Sí, por eso es entonces que se da digamos este tema. que sí, vos lo sabes porque sos experto, porque estás en este ámbito y porque también sos empresario. Es un margen muy bajo, y para que los dueños, a pura seguridad, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, a pura seguridad privada, un dueño se esté dando una vida de multimillonario, no lo sé, Rick, parece falso, ¿verdad? Es algo que las autoridades deberían de estar revisando, y otra vez, para eso hay una dirección de servicios de seguridad privada. Deberían de ser muchísimo más eficientes en verificar no solo las instalaciones cuando llegan a ver si uno tiene o no tiene bóveda, si las condiciones de la bóveda son las adecuadas, el tema de las armas. Bueno, yo me he topado con una cantidad de barbaridades que aquí nos puede amanecer de lo que yo he visto en empresas de seguridad privada, ¿verdad? Desde que uno llega a una empresa y no pueden dar cuenta de 100 armas. ¿Dónde están estas 100 armas? Entonces yo digo, bueno, eso soy yo entrando a dar un servicio para hacer una gestión de riesgos, por ejemplo, en un momento dado de mi vida. No hay 100 armas, ¿dónde están? Ah, no, es que cuando cerramos una operación X, las vendimos, de acuerdo, tráigame las cartas de venta de esas 100 armas. No sé, entonces, ¿dónde están esas 100 armas? ¿Verdad? Entonces, sí se audita muy mal, se le da muy mal seguimiento. Algunos se quejan en la industria de que más bien es muy agresivo el ministerio a la hora de pedir. Bueno, en No, eso sí son expertos, en pedir papeles, sí, sí son y expertos, ¿verdad? Pero después, Michael, en el tiempo, en darle trazabilidad al 100% de las empresas de seguridad, que incluso están inscritas en el Control Pass, yo puedo darte fe en mi trabajo como consultora de que eso no es cierto. No se visitan, no se auditan, y hay muchísimas empresas que, estando inscritas en el Control Pass, están al margen de la ley. mira, yo soy cómplice de lo que usted está diciendo. Yo en mi ejercicio de la profesión como abogado tengo una especialidad en derecho laboral. Llevo muchísimos casos de agentes de seguridad que demandan empresas y yo mismo he llevado casos a la Dirección de Servicios de Seguridad Privada y se los he entregado a Don Tino. En realidad le he entregado un par de casos a él personalmente. En las anteriores gestiones entregué otros y no voy a decir el nombre de la empresa, la hemos denunciado muchísimas veces. El cliente que tiene esa empresa
es muy conocido. Y de la parte de inspección, doña Ruth nos mandó consultar, mira, usted nos puede mandar la ubicación de tal cliente. Por decir un nombre, no es este cliente McDonald's. Eh, Son clientes que son Grande. evidentes, son grandes, son muy populares y que una persona de inspección diga, mira, usted me puede mandar la dirección de tal cliente para ir a visitarlo, se les mandó y la empresa sigue trabajando. Y es de estas que están inscritas, no tienen la oficina, únicamente alquilan una oficina para renovar su licencia y nada más. Se sacó la licencia, no tienen 100 personas trabajando y 20 en la caja, y en el INS 40, y un montón de personas sin tramitar y demás. ¿Por qué? Porque encontraron el negocio y están haciendo plata, pero ¿de qué manera? De manera ilícita. Eso se podría considerar un enriquecimiento ilícito, Sí, ¿verdad? así ¿Por es. qué? Porque es sencillo, o sea, estás sufragando un montón de derechos laborales para poderte enriquecer. Pero bueno, es un tema que si quisiéramos conversar, Tania, no nos da un podcast, seríamos que grabar un mes seguido para hablar de ese tema. Hay que Para, hacer uno que se llame así, malas prácticas de la industria de seguridad privada. Mira, es De un tema cuatro horas. bastante interesante. Yo este año pretendo abarcar el cliente. Es una de las cosas que pretendo abarcar y ya tengo localizado inclusive instituciones públicas que tienen sus arrendamientos. Por ejemplo, la Municipalidad de Belén está en concesión de agua y ahí existe una empresa de seguridad que no es empresa de seguridad, no tiene licencia. Y ya estamos en las sesiones para hablar con el nuevo alcalde para que nos dé una reunión y nos explique cómo es que un lugar tan visitado por personas, por familias, eso de agua es algo icónico. ¿Quién no ha ido de agua a bañarse ahí a esas piscinas tan famosas? Y usted va en el marco de familia, usted no va pensando en que lo asalten, en que, le roben, o inclusive en que exista algún ejecutamiento ahora que es muy sencillo, entrar a cualquier lado a ejecutar a una persona. Pero Claro. cuando vas y ves la empresa de seguridad y te das cuenta que ni siquiera está inscrita en Consulpaz, ahí es donde uno dice, a la puchica, aquí hay que comenzar, bueno, vamos a empezar a trabajar en ese tema. Para ir cerrando, Tania, existen algunos países ya, Argentina, en México, donde la seguridad se ha ramificado. O sea, la seguridad privada, existe un curso, ya lo dijimos que aquí está desactualizado, desde 2012 no se actualiza, pero existen diferentes especializaciones, seguridad electrónica, bancaria, portuaria, oficial de control de equipos tecnológicos, entiendas, escáner y demás. ¿Considera usted que es hora, o ya nos agarró tarde, de, de realmente crear esa carrera, como existe la criminología, el derecho, eh, no solamente ser un básico policial que ya está casado desde hace mucho tiempo, que hay que actualizarlo, pero ok, usted saca ese básico y ya es agente de seguridad. Pero si usted quiere dedicarse a seguridad bancaria, pues debería de someterse a una especialización y de ahí estudiar 6 meses, un año, no sé, eso lo dirán los expertos en mallas curriculares, cuánto sería lo idóneo para que usted se prepare. Y ir subiendo escalones de manera de que ese agente de seguridad vaya adquiriendo conocimiento especializado. Sí, Michael, es el ideal. Es muy complejo, pero no es imposible. Ya vos mencionaste varios de los ejemplos que hay, ¿verdad? En el continente con respecto a la especialización. Bueno, ahora lo hablábamos fuera de micrófonos. Hay iniciativas que son ya viejas, pero hay iniciativas que son muy importantes, que incluso ACES, yo sé que también trabaja y empuja. Esta asociación que tienen ahora los agentes de seguridad también ha estado reuniéndose para poder fomentar junto con algunos diputados que se logre aterrizar y que sea por medio del INA, porque también hay otro tema que es bastante complejo, que es el operativo, ¿verdad? Y que el ideal es que todos estén tecnificados y que además sea específico, seguridad electrónica, es seguridad de eventos masivos, que no es el mismo tratamiento y que típicamente ha sido, porque también lo he visto, en eventos masivos meten a quien sea, No, y no el hay mismo control. día lo encuentran, le tiran una camiseta, les compran un cantonés y les dan 10.000 colones en la mano.
porque lo No hay, sé, en eso no hay ¿verdad? control. En En eso no eventos hay. masivos esto es una locura, ¿verdad? Y eso también hace mucha falta el seguimiento muchísimo más puntual por parte del Estado, que es al final el que en la dirección otorga la licencia y otorga los permisos, porque vos vas e inscribís la modalidad de eventos masivos, pero después de ahí nadie audita, ¿verdad? Entonces, si los tienen 12, 14, 15 horas en un concierto, y los agarran de donde sea porque ocupan rellenar la cantidad de gente que pidieron para ese evento. Y bueno, después los ves comiendo en el piso, yo los he visto comiendo en el piso un cantonés y al final de esas 12, 14 horas les dan los 10,000 coloncitos en la mano, ¿verdad? Entonces, eso, ojo con eso porque es dinero en efectivo y de dónde viene ese dinero y cuál es la trazabilidad que se le da cuando se le paga a la gente, obviamente con esta vía informal. Entonces hace falta muchísimo más seguimiento, pero para poder cerrar con esta consulta que haces puntual sobre el tema de tecnificar, y pues sí, es el ideal, pero ahí tenés casi 28,000 hombres y mujeres que hay que sacar de jornadas muy complejas, algunos están 2 por 2 por 2, otros 6, ¿verdad? 6 días sí, 6 días no, otros están 6 por 1 rotativo, 8 horas. Entonces es bastante complejo que la gente, porque además tienen muchas veces solo un cambio de rol, ¿verdad? Por la naturaleza del servicio salen muy cansados. ¿A qué horas se estudian, Michael? ¿A qué horas se tecnifican? ¿A qué horas se profesionalizan? Lo otro es cómo profesionalizas un segmento de laboral de esta industria que la gran mayoría solo tienen sexto grado, pero está bien porque tienen derecho a trabajar y a salir adelante y a comer. Pero ¿cómo haces para, si están 6 días, 12 horas, o en roles de 2 por 2 por 2, 2 de mañana, 2 de tarde, 2 de noche, solo un libre? ¿A qué hora los pones a tecnificarse? Ese es el desafío y es el reto. Es el ideal, yo creo igual que vos, que a ellos hay que tecnificarlos, hay que buscar las herramientas. Ahora la tecnología nos permite estar conversando nosotros como si estuviésemos a la par. Creo que van a tener que echar mano del estudio a distancia y creo que vamos a tener que financiar la preparación y la tecnificación de los agentes de seguridad privada porque a ellos no les da el presupuesto, no les da el salario y al patrono menos, ¿verdad? Entonces yo No, creo que ya se pagan impuestos para eso. Entonces el INA los puede tecnificar. Entonces yo creo mucho en estos proyectos que se están sacando adelante por medio de Neftalí y entiendo que otras cámaras, para que ellos se tecnifiquen con el INA y que el INA lo haga a partir de los impuestos que de por sí ya pagamos todos los costarricenses. Y así nos garantizamos que tenemos una seguridad privada de otro nivel, ¿verdad? Tecnificada y se les da la oportunidad a ellos de profesionalizarse sin tener que asumir un rubro que de por sí no van a poder pagar, Michael, porque sí, claro, o comen o pagan un curso, ¿verdad? claro. Entonces, que lo haga Lina y que lo haga gratis para ellos. Eso es lo que yo creo. Bueno, Tania, yo creo que ha sido una conversación bastante provechosa esta mañana. Agradecerle realmente por darnos este espacio y compartir su conocimiento. Y un comentario de cierre para todas aquellas personas, suscriptores que nos ven. Ya usted bien sabe que no solamente nos ven agentes de seguridad, nos ven empresarios, nos ven compradores de servicios de seguridad e inclusive nos ven fuera de nuestras fronteras. Bueno, de cierre sería prácticamente lo que estaba diciendo, que ojalá se logre aterrizar lo más pronto posible este proyecto para que pase de ser un proyectito en un montón de hojitas, de verdad, a un asunto de ley, que el INA lo logre, que se haga también virtual para que se pueda acomodar a los horarios de la gente y que, por supuesto, el ministerio se responsabilice más en la Dirección de Servicios de Seguridad Privada por darle una trazabilidad y auditar más a todo ese gran espectro de empresas de seguridad que están al margen de la ley, compitiendo de una forma desleal y, importantísimo, que los clientes asuman la responsabilidad, que cuando van a contratar un servicio de seguridad privada se tomen la molestia no solo de verificar el precio, porque muchas veces ese precio implica el arroz y los frijoles de los agentes. Entonces, que verifiquen que la empresa está inscrita, que
que está en el Control Pass, pero que está haciendo las cosas como tienen que ser mes a mes. Pidan caja, pidan INS, verifiquen de tajo a rajo todo lo que hace esa empresa de seguridad para que puedan garantizar que no son cómplices de contrataciones que incluso que pueden derivar de empresas que son mamparas, Michael, que eso es muy peligroso, más ahora que nunca. Bueno, Tania, agradecerle. Hemos tenido un podcast bastante informativo el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No nos vamos sin antes agradecer a nuestros patrocinadores oficiales. Firma Legal Force. Derecho laboral, civil, penal, familia, notariado. Se hacen traspasos 24/7 de lunes a domingo. Conversemos al 8657-1123, 8657-1123. Trabajamos bajo el acuerdo abogado-cliente de Cuotalitis. No paga nada por adelantado hasta que se resuelva el asunto contencioso, el cual aplica únicamente para laboral y civil. Búsquenos en Facebook como Firma Legal Force. Coopesec SCS de Costa Rica. Expertos en análisis de riesgos, capacitaciones corporativas e ISO, entre otras. Profesionales en seguridad unidos bajo la sombrilla cooperativista. Experiencia, desarrollo y conocimiento. Coope Seguridad SCS 8708-6768. 8708-6768. Bueno, nos vamos, Tania. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a todos nuestros suscriptores a ver el podcast que se está reproduciendo el próximo lunes y adicionalmente a suscribirse a nuestros canales. Muy buenos días, que tengan todos ustedes. Tania, muchas gracias y que tengan un buen día. Con mucho gusto, igualmente.